Limpiar datos en R es como navegar un río. Imagina un riachuelo que comienza en la cima de la montaña. Al comienzo el agua es transparente, pero a medida que cae por la montaña se va mezclando con tierra, piedras y hojas, etc. Para realmente entender qué pasó entre el estado inicial y el final del riachuelo, hay que entender lo que sucedió entre medio. La limpieza de datos en R suele implicar una serie de pasos. Es posible que quieras cambiar el nombre de ciertas variables, crear nuevas variables, modificar variables que ya existen. Estos pasos pueden considerarse como una secuencia de acciones coordinadas que resultan en un objeto distinto al objeto con el que comenzaste. El Tidyverse introdujo una forma de trabajar en limpieza de datos que es similar a como el agua del río cae por la montaña. Usamos el operador pipe para crear una secuencia de pasos de limpieza que comienzan con tus datos, en este caso este objeto que se llama Core Data, y continúa con acciones coordinadas. En este caso, el segundo paso de la secuencia va a ser renombrar o darle nombres nuevos a las variables que tenemos. En este caso usamos la función rename para cambiar el nombre a dos variables que tenemos en los datos originales. En los datos una variable se llama ACH y que tiene que ver con los puntajes estandarizados de estudiantes, entonces la vamos a renombrar como TestScore. Es decir, el nombre nuevo va hacia la izquierda, el nombre antiguo o que viene en los datos va a la derecha. Y podemos renombrar otras variables solamente agregando comas y después otro nombre nuevo. En este caso le vamos a llamar belonging a la variable que se llamaba SB o sentido de pertenencia por sus siglas en inglés. También podemos usar mutate para crear variables nuevas. Y si se fijan, usamos de nuevo el operador de pipe para decir esto es un paso siguiente. El primer paso es dar los datos, segundo paso es renombrar y el tercer paso es crear nuevas variables o mutar nuevas variables. Aquí vamos a crear una variable binaria que se llama above average o sobre el promedio para indicar si los estudiantes están arriba del promedio de la prueba estandarizada o no. Y para crear variables binarias podemos usar la función if-else, que es una forma condicional que asigna valores a los alumnos. La condición aquí es si el puntaje de la prueba de un estudiante está por encima o es mayor a el promedio de los puntajes, entonces le asignamos un 1 a ese estudiante, o si el valor es verdadero en condiciones lógicas, y si no, le agregamos un 0. Es decir, todos los que están sobre el promedio del puntaje van a tener un 1 en esta nueva variable que se llama above average, y todos los que están debajo van a tener un 0 en esta variable que se llama above average. Entonces, si ejecutamos esto, primero que nada tenemos un objeto nuevo que se llama cleanData, que tiene una variable más que los datos con los que comenzamos esta secuencia, CoreData. Para ver el resultado de esta limpieza podemos usar la función summary, que nos entrega un resumen de lo que está dentro de nuestro objeto de datos. En este caso entonces tenemos una variable que se llama belonging, que es la misma variable que antes se llamaba SB, y tenemos una variable que se llama testScore, que es la misma variable que antes se llamaba ACH. La variable nueva que tenemos ahora se llama above average, y si se fijan son solamente ceros y unos, y vemos que el promedio es casi 51%. ¿Okay? Esto quiere decir, en una variable que son solamente ceros y unos, que el 51% de los estudiantes en este conjunto de datos están por sobre el promedio. Que hace sentido, ¿verdad? Que la gente que esté sobre el promedio esté, o la proporción
de la gente que está sobre versus la gente que está bajo el promedio esté cercana al 50%. Entonces, en resumen, para limpiar datos en R, usamos una secuencia de acciones coordinadas y están coordinadas por el pipe, el operador de pipe. ¿Ok? Y esto resulta en un objeto nuevo si es que le asignamos un nombre a este objeto nuevo. Es decir, al comienzo de la secuencia decimos, quiero crear un objeto nuevo. Este operador dice que queremos crear un objeto. Y después, comenzando con los datos sin limpiar, digamos, coordinamos acciones usando el operador de pipe. El segundo paso es renombrar. El tercer paso es crear nuevas variables. Y así podríamos encadenar o podríamos alinear muchas más acciones en nuestra secuencia de limpieza de datos. ¿Quieres aprender más sobre este tema o sobre hacer tu workflow en R más eficiente? Déjame un comentario. Y si quieres hacerme la vida más fácil, deja un comentario usando la siguiente estructura. En mi rol como estudiante, investigador, evaluador, científico de datos, etc. Quiero, y aquí me dices lo que quieres hacer o aprender, para lograr, y aquí me cuentas tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr con lo que quieres hacer o aprender?